Un bolso. Los antiguos sumerios estaban más que familiarizados con los bolsos, o quizás con objetos que las personas modernas perciben como tales. Nadie se suponía que debía encontrar esto. En un desierto árido sin ruinas, sin registros y sin historia, un hombre recogió un objeto que solo debería existir en tallas de piedra. Estos bolsos habían aparecido solo como misteriosos grabados o relieves. Surgieron en Mesopotamia. Era pequeño, sólido e inconfundiblemente moldeado por manos humanas. Al principio parecía sin sentido. Luego, los científicos lo vieron. La forma coincidía con un extraño objeto tallado en los relieves sumerios antiguos, siempre sostenido por dioses, nunca encontrado en la vida real hasta ahora. Cuando los investigadores lo examinaron más de cerca, se dieron cuenta de que esto no era un símbolo, y lo que sucedió a continuación los dejó completamente asombrados. Y están llevando estas cosas que la gente llama bolsos, pero en realidad no son bolsos. En este caso, son cubos. Un hallazgo que no debería existir. El hombre no estaba explorando ruinas ni siguiendo un mapa. En cambio, se movía por un tramo de desierto que los expertos habían descartado hace décadas. No se registraron ciudades allí, y ninguna ruta comercial pasaba por él. El área no tenía ríos antiguos, ni asentamientos, ni ninguna razón para que la historia se hubiera detenido en ese lugar. Los arqueólogos ignoraron regiones como esta porque se suponía que no se encontraría nada. La tierra estaba vacía de la manera más definitiva posible, como si el pasado mismo hubiera decidido mantenerse alejado. Incluso los lugareños la evitaban, no por peligro, sino porque simplemente no había nada allí. No había historias ni señales, solo arena, piedra y un silencio que se sentía pesado en lugar de pacífico. Sin embargo, mientras el hombre caminaba, el suelo bajo sus pies cambió de arena suelta a una capa más dura y compacta. Era del tipo que se forma solo después de largos periodos de quietud. Fue entonces cuando lo notó. No sobresalía claramente ni llamaba la atención, pero era lo suficientemente extraño como para interrumpir su paso. Era un borde rígido que era demasiado recto y deliberado. La naturaleza no forma líneas limpias así en lugares sin estructura que las sostenga. Al principio asumió que era un trozo de escombro moderno, algo caído o enterrado por casualidad. Pero al quitar la arena, la forma se negaba a volverse ordinaria. Más de él emergió lentamente, resistiéndose al suelo como si hubiera sido colocado allí con intención. El objeto tenía una base plana que le permitía mantenerse erguido, una parte superior curva que se elevaba uniformemente y un arco estrecho que conectaba los lados. El arco no era decorativo, ya que estaba dimensionado precisamente para una mano humana. No era grande ni simbólico, sino práctico, equilibrado y diseñado para ser llevado. La civilización maorí nativa también incluyó una forma similar a un bolso en sus tallados religiosos. Las proporciones eran exactas de una manera que resultaba profundamente inquietante porque nada más a su alrededor compartía esa precisión. La superficie contaba su propia historia. Surcos tenues recorrían los lados, no eran arañazos al azar, sino marcas de desgaste repetidas. Los bordes estaban desgastados de manera desigual, como si dedos hubieran agarrado los mismos lugares una y otra vez durante un largo periodo de tiempo. Esto no era erosión por tormentas de arena o agua. Esto era contacto por manipulación y uso. Fuera lo que fuera este objeto, había sido recogido, movido y utilizado, y sin embargo, estaba solo en un lugar donde se suponía que nadie había estado. Fue entonces cuando la sensación cambió. El descubrimiento dejó de parecer curioso y empezó a parecer incorrecto. La forma activó algo inmediato e incómodo en su mente. Había visto esto antes, no como un objeto, sino como una imagen, y no en una vitrina de museo, sino tallada en piedra hace miles de años. El reconocimiento vino con una sensación de temor en lugar de emoción porque la cosa que recordaba nunca se suponía que existiera en forma física. Más tarde, cuando buscó entre imágenes y artículos académicos, la coincidencia era innegable. El objeto estaba presente en relieves sumerios antiguos y sellos cilíndricos, tallas de piedra que mostraban dioses, reyes y figuras aladas sosteniendo un extraño objeto en forma de bolso por su asa. El objeto en las manos del hombre coincidía con esas tallas en escala, forma y proporción con una precisión inquietante. La base plana, la parte superior curva, la colocación del asa e incluso la ligera asimetría coincidían con cómo se representaba en el arte antiguo. Esto no era una réplica inspirada, sino el mismo objeto representado en 3 dimensiones, descansando en un desierto que no tenía derecho a contenerlo. En ese momento, todo cambió. Algo había sido colocado allí hace mucho tiempo, escondido donde nadie pensaría buscar, esperando no ser descubierto, sino permanecer olvidado. Y los científicos tenían que llegar al fondo de lo que exactamente era. Los eruditos del icono siempre lo llamaron un símbolo. Durante miles de años, el misterioso bolso apareció en tallados mesopotámicos, sellos cilíndricos y relieves.
y actúa como un bolso. Como dice el viejo adagio, debe ser un bolso, pero estoy aquí para decirte que no lo era, y te lo voy a demostrar en 3 minutos o menos. ¡Vamos a ello! Nunca fue sostenido por figuras ordinarias. Reyes, dioses y seres alados lo agarraban, sus dedos envueltos cuidadosamente alrededor de su asa. La presencia del objeto era deliberada, calculada y asociada con autoridad, juicio o control. Su forma nunca cambió y cada representación mostraba las mismas proporciones, la misma curva y el mismo agarre. Los estudiosos asumieron que simbolizaba poder, conocimiento sagrado o autoridad divina, algo abstracto, intocable y confinado de manera segura a la imaginación, pero las imágenes eran consistentes a lo largo de los siglos. Cada talla y cada sello repetían fielmente la forma. La precisión era inquietante y no era una variación artística. Esto era una referencia a algo real. Las figuras no lo estaban imaginando, sino registrándolo y reproduciéndolo con exactitud geométrica. El diseño del icono hablaba de control, de algo que podía ser manejado, levantado y llevado, algo tangible. Aún más inquietante era el hecho de que formas similares aparecían en culturas separadas por océanos y milenios. Egipto, el Valle del Indo y Mesoamérica, que según el conocimiento actual no tenían contacto entre sí, produjeron símbolos sorprendentemente similares. Los académicos descartaron estas ocurrencias como una coincidencia, asumiendo una invención independiente o una metáfora compartida. Era más fácil ignorar las implicaciones que enfrentarlas. La suposición de que el bolso era puramente simbólico permitió que siglos de estudio permanecieran seguros y académicos. Los debates giraban en torno al significado, el contexto y el ritual, pero nunca sobre la realidad física. Nadie había visto uno ni sostenido uno. Esto hizo que el objeto fuera intocable y permaneciera seguro en piedra hasta el día en que emergió del desierto. De repente, el símbolo ya no era distante. Era tridimensional, descansando en un lugar donde nunca se había registrado una ciudad sumeria. Cada línea, curva y surco coincidía con las tallas. Esto no era una variación ni una interpretación aproximada. Era el mismo objeto. Había sido moldeado, manipulado y dejado atrás. Algo que durante mucho tiempo se consideró una metáfora se había vuelto aterradoramente real. Las implicaciones fueron inmediatas e inevitables. Si el objeto era real, entonces las tallas no eran exageraciones simbólicas, sino documentación. Eran evidencia de una práctica, una función, un ritual o una tecnología que los humanos habían perdido o se les había impedido recordar. Ya no podían los eruditos esconderse detrás de la abstracción. La existencia del objeto exigía preguntas. ¿Cómo viajó? ¿Por qué se conservó aquí? ¿Qué contenía antes? Y lo más aterrador, ¿por qué había sido dejado en un lugar donde nadie debería haberlo encontrado? Una vez que el artefacto entró en un laboratorio, la ilusión del simbolismo se rompió por completo. El objeto podía ser medido, probado y pesado, y los científicos pronto descubrirían que este hallazgo tenía consecuencias mucho más oscuras de lo que nadie había imaginado. Demostrando que era antiguo. Múltiples culturas alrededor del mundo tienen ilustraciones similares de objetos parecidos a bolsos, lo que despierta curiosidad y especulación. Cuando el objeto llegó por primera vez al laboratorio, el escepticismo era alto. Un descubrimiento así en un desierto remoto podría explicarse fácilmente como una manipulación moderna o un engaño, pero a medida que los científicos lo examinaban bajo microscopios de alta potencia, la realidad se volvió innegable. La superficie mostraba patrones de erosión que no podrían haber sido fabricados. Pequeños arañazos, desgaste desigual y abrasiones microscópicas recorrían cada superficie. Eran inconsistentes, impredecibles, justo el tipo de detalle sutil que solo siglos de manipulación y exposición podrían crear. Ningún falsificador moderno podría reproducir esa aleatoriedad. Cada línea gritaba antigüedad. Las pruebas de materiales añadieron otra capa de imposibilidad. La arcilla estaba mezclada con fibras orgánicas en un método característico de los artesanos sumerios tempranos. Sin embargo, estos materiales no eran nativos del desierto donde se había encontrado el objeto. No había ninguna ruta conocida, ninguna red de comercio, ni ninguna civilización que pudiera explicar cómo llegó tal artefacto a esa extensión árida y desolada. La anomalía en sí era perturbadora. Este era un vínculo tangible con una cultura que supuestamente existió a miles de millas y años de distancia, sentada silenciosamente donde no tenía derecho a existir. La datación por radiocarbono de las fibras confirmó el peor de los casos para la historia establecida. El objeto no era una réplica ingeniosa, ni una falsificación, ni siquiera una reliquia mal atribuida. Databa de la era sumeria temprana, y eso solo era suficiente para inquietar a los eruditos. La implicación fue inmediata. Un objeto hecho hace miles de años había terminado lejos de su origen, sobreviviendo a condiciones que nadie habría predicho. El desierto lo había preservado perfectamente, pero también lo había ocultado durante siglos, dejando a los humanos inconscientes de su existencia hasta ahora.
El análisis de las marcas de herramientas eliminó cualquier duda persistente sobre su autenticidad. Las tallas, ranuras e indentaciones mostraban signos inconfundibles de haber sido talladas a mano con herramientas de piedra primitivas. Las líneas de presión coincidían con el trabajo cuidadoso de un artesano con experiencia e intención. Cada ranura y astilla se alineaban con técnicas sumerias conocidas. Sin embargo, el desierto a su alrededor no ofrecía ninguna explicación para su presencia. Este objeto era antiguo, real y deliberadamente elaborado. En este punto, el consenso entre el equipo era sombrío. El bolso no solo era auténtico, sino que también estaba increíblemente fuera de lugar. Esto implica que estas bolsas son objetos importantes, no utensilios cotidianos. Pero si esta no es una bolsa común, ¿para qué podría haberse utilizado la bolsa? Socavaba la línea temporal del movimiento humano, la difusión cultural e incluso el comercio. ¿Cómo podía aparecer algo tan precisamente sumerio en un lugar donde nunca se había documentado la presencia de sumerios? ¿Qué se había perdido u ocultado a simple vista durante milenios? El artefacto había pasado de ser un símbolo a una realidad, de una teoría a una evidencia innegable, y sin embargo, demostrar que era antiguo era solo el comienzo. La siguiente pregunta, una que aterrorizaría aún más a los investigadores, era inevitable. ¿Qué contenía? ¿Por qué fue diseñado de esa manera? ¿Y por qué había sido dejado en un lugar donde nadie debería haberlo encontrado? Una vez que los investigadores pudieran mirar dentro, los secretos del objeto comenzarían a revelarse, y con ellos una realidad mucho más oscura de lo que cualquiera había anticipado. Construido para contener algo. Versión oscura. Cuando llegaron los escaneos de rayos X, el laboratorio quedó en silencio. Dentro del aparentemente simple bolso, los investigadores vieron cavidades talladas con precisión. No eran huecos accidentales ni ornamentos decorativos. Cada cámara estaba moldeada con intención, como si fuera a acunar algo tanto valioso como potencialmente peligroso. La simetría y la ingeniería no dejaban lugar a dudas. El objeto había sido diseñado para contener una sustancia específica, algo que el creador entendía que requería un cuidado meticuloso. Las lecturas de densidad confirmaron lo que nadie quería admitir. El bolso había sido mucho más pesado de lo que solo la arcilla podría explicar. Lo que había estado dentro era concentrado, denso y con un propósito. Esto no era un recipiente de almacenamiento para grano, semillas o bienes casuales. Estaba destinado a una sustancia que requería gestión de peso, estabilidad y protección. La precisión con la que se reforzaron las paredes internas hablaba de un entendimiento de la distribución del estrés. Esto significaba un conocimiento de la física y la resistencia de materiales que parecía siglos adelantado a lo esperado de los artesanos mesopotámicos tempranos. Al mismo tiempo, no se encontraron grietas, fracturas ni signos de colapso. La estructura estaba impecable y construida para perdurar. Estas cámaras eran originales, no producto de la erosión o modificaciones posteriores. Alguien se había asegurado de que lo que estuviera dentro permaneciera seguro, intacto y sin ser perturbado con el tiempo. El objeto había sobrevivido milenios no por accidente, sino porque había sido diseñado para sobrevivir. Cada detalle sugería una intención deliberada desde la curva del mango, la alineación de las paredes y la uniformidad del espacio interno. Era una herramienta construida con un propósito, no un símbolo destinado a exhibirse. El bolso nunca había sido destinado a estar en un estante. Había sido llevado, manejado y utilizado en alguna función que exigía precisión y secreto. La realización era simple y aterradora. Esto no era un accesorio ceremonial. Era un objeto funcional, un contenedor para algo que requería control, conocimiento y manejo cuidadoso. La tensión en la sala aumentó mientras los investigadores debatían las implicaciones. Si fue diseñado para contener algo con tanto cuidado, ¿qué era? ¿Algo valioso? ¿Peligroso? ¿Algo prohibido? Cada posibilidad tenía peso y ninguna era reconfortante. La función original del bolso había sido deliberadamente ocultada, preservada tras capas de tiempo, arena y piedra hasta ahora. Y lo que contenía había sido lo suficientemente importante como para justificar siglos de meticulosa artesanía e ingeniería. En ese momento, el objeto dejó de ser una curiosidad. Esto no era un artefacto inofensivo, sino una herramienta deliberada y funcional de una civilización capaz de realizar operaciones controladas y de alto riesgo. Su descubrimiento planteó preguntas inmediatas sobre el conocimiento y la tecnología que habían sido intencionalmente mantenidos en secreto, olvidados o borrados de la historia. Cuando los investigadores examinaron la sustancia que una vez contenía, los secretos del objeto cruzaron una línea de inquietante a peligroso, revelando una realidad que nadie había anticipado. Evidencia de contenidos peligrosos, la aterradora verdad en su interior. Cuando llegaron los primeros análisis químicos, el laboratorio quedó en un silencio atónito. Dentro de las cámaras internas del bolso sumerio, los investigadores descubrieron un compuesto orgánico de mercurio que ningún laboratorio moderno podía replicar completamente.
Esto no era un contaminante traza ni un residuo accidental. La mezcla se comportaba de manera impredecible, cambiando de viscosidad en segundos al exponerse a la luz, el calor o el aire. Reaccionaba como si estuviera viva y respondiera a las condiciones con una precisión que sugería un diseño deliberado. Desde el primer momento, estaba claro que no era una sustancia ordinaria. Había sido diseñado con un propósito, y uno peligroso, además. Un examen microscópico reveló otro detalle impactante. Era polen de una especie de planta que se creía extinta desde hace mucho tiempo, con propiedades bioquímicas únicas. Su estructura indicaba adaptaciones capaces de producir potentes efectos neuroactivos. Esto no era un aditivo casual, ya que había sido cuidadosamente cosechado, procesado y preservado. Alguien en el mundo antiguo se había esforzado mucho para cultivar un agente psicoactivo o neurotóxico, concentrándolo a niveles a los que ninguna persona común podría sobrevivir. La combinación de mercurio y compuestos de plantas raras sugería un control sobre reacciones químicas mucho más allá de lo que los historiadores imaginaban. Los toxicólogos que estudiaban los residuos notaron firmas químicas que indicaban que la mezcla podría afectar el sistema nervioso, produciendo alucinaciones, parálisis o cambios repentinos de comportamiento. Las paredes del bolso mostraban repetidas trazas del compuesto, demostrando que había sido almacenado, vaciado y rellenado muchas veces. Esto no era una ofrenda ceremonial ni un almacenamiento simbólico. Había sido una herramienta operativa diseñada para uso repetido, manejada solo por individuos con conocimiento íntimo de sus peligros. Solo la idea hizo que el equipo sintiera escalofríos. Estas personas estaban manipulando neuroquímicos volátiles en una era que la mayoría de los libros de texto afirmaban carecía de tal comprensión. El bolso en sí reveló por qué. La imagen de rayos X ya había confirmado que sus cámaras internas estaban cuidadosamente diseñadas para distribuir el peso, prevenir grietas y resistir el estrés. Ahora, con evidencia química en mano, el razonamiento se volvió terriblemente claro. El objeto fue diseñado para contener algo inherentemente inestable, algo que podría matar o incapacitar si se liberara accidentalmente. Incluso en su estado degradado y de siglos de antigüedad, la sustancia reaccionaba violentamente al calor o la humedad. Cualquier manipulador antiguo habría necesitado habilidad, conocimiento y extrema precaución. Los investigadores comenzaron a juntar las implicaciones. El manejo repetido indicaba un uso sistemático, casi como un kit portátil para administración controlada. Su presencia en tallados antiguos, siempre sostenido por dioses o gobernantes, de repente tenía sentido. Solo aquellos de rango élite o autoridad sacerdotal habrían sido confiados con un poder tan peligroso. El artefacto no era simbólico, sino una herramienta funcional de control químico. Este era un dispositivo para aprovechar compuestos volátiles con precisión. La presencia combinada de mercurio, polen extinto y agentes neuroactivos dejó una conclusión inquebrantable. Este era un instrumento para una sustancia capaz de dañar, controlar o matar. El descubrimiento obligó al equipo a enfrentar una verdad más oscura que cualquier teoría académica. Este artefacto representaba un conocimiento peligroso perdido en el tiempo y deliberadamente restringido a unos pocos selectos. Con el contenido revelado, los historiadores enfrentaron una pregunta escalofriante. ¿Por qué una herramienta tan potente y peligrosa estaba tan cuidadosamente oculta a plena vista? ¿Y qué nos dice sobre la sofisticación perdida de las civilizaciones antiguas? Una herramienta oculta detrás del arte, versión oscurecida. Con el contenido confirmado, cada suposición sobre el arte antiguo, la religión y la jerarquía cambió en un instante. El objeto era una herramienta literal, diseñada para contener algo volátil, tóxico y potencialmente letal. Lo que durante mucho tiempo se había estudiado como iconografía era en realidad una representación de tecnología restringida. Las tallas no eran exageraciones de poder, sino instrucciones, advertencias y marcadores de estatus para aquellos a quienes se les confiaba conocimiento mortal. Su presencia en manos de dioses, reyes y figuras aladas de repente tenía sentido. La autoridad no era meramente simbólica, dependía de la capacidad de manejar lo que este objeto contenía. La imaginería divina era un velo sobre el control operativo real. La ausencia de otros ejemplos sobrevivientes se volvió escalofriantemente lógica. Estos no eran objetos para descartar, ya que cualquier contenedor que alguna vez contuviera tal compuesto sería recuperado, deconstruido o destruido para prevenir su mal uso. La misma escasez de ejemplos físicos no era un accidente. Sugería una supresión deliberada en un esfuerzo consciente por borrar el conocimiento peligroso de la historia. Lo que el excursionista desenterró en el desierto no fue un artefacto perdido, sino una ruptura de contención donde algo prohibido había quedado expuesto. Los textos antiguos que hacían referencia a mezclas sagradas o a aquellos a quienes se les permitía tocar el recipiente adquirieron una dimensión completamente nueva. Durante generaciones, estas frases se habían leído de manera metafórica. Ahora podrían ser instrucciones, advertencias o descripciones técnicas codificadas en lenguaje religioso.
Cada referencia al manejo divino, purificación ritual o acceso secreto podría haber sido una directiva literal para prevenir un desastre. Lo que parecía alegórico era en realidad un protocolo. Incluso los grabados en sí mismos adquirieron una precisión amenazante. La postura rígida, la presentación solemne del bolso y el agarre controlado no eran elecciones artísticas. La iconografía funcionaba como una forma de entrenamiento codificado o establecimiento de reglas diseñado para sobrevivir generaciones sin exponer la verdad letal a los no iniciados. Las implicaciones eran profundas y perturbadoras. Los antiguos no solo estaban creando símbolos, sino manejando herramientas poderosas y restringidas. Codificaron conocimientos químicos y tecnológicos dentro del arte, controlando cuidadosamente el acceso, la influencia y la supervivencia. Lo que se había descartado como mitología, simbolismo o decoración era, de hecho, un registro de competencia y conocimiento peligrosos que los humanos no debían redescubrir a la ligera. Esta revelación obligó a historiadores y científicos a enfrentar una pregunta aterradora. Si esta herramienta existía, ¿qué otras tecnologías suprimidas o sustancias controladas podrían estar ocultas, escondidas a plena vista, esperando ser descubiertas? ¿Por qué esto cambia la historia? Las aterradoras implicaciones de un verdadero bolso sumerio. El descubrimiento del bolso sumerio obliga a un ajuste de cuentas con el pasado que historiadores, arqueólogos y científicos apenas podían imaginar. Por primera vez hay prueba física de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos químicos capaces de producir sustancias inestables, tóxicas y activas neurológicamente que los laboratorios modernos apenas pueden manejar de manera segura. La suposición de que las sociedades antiguas dependían únicamente de herramientas simples, materiales ceremoniales o gestos simbólicos se desmorona. Estas personas manipulaban química volátil con precisión, control y propósito. Las implicaciones de tal pericia son aterradoras. El control sobre estas sustancias habría sido una forma inmensa de poder. Los sacerdotes o gobernantes sumerios de élite representados sosteniendo el bolso en las tallas no eran meramente figuras simbólicas, sino custodios de potentes herramientas bioquímicas. Con estos compuestos podían curar, incapacitar, influir en el comportamiento o matar. La autoridad se imponía no solo a través de ejércitos o leyes, sino mediante el dominio de sustancias que podían alterar la mente y el cuerpo. El símbolo del bolso se transforma de iconografía en una insignia literal de control exclusivo sobre conocimientos peligrosos. Aún más inquietante es la recurrencia global del motivo del bolso. Símbolos con proporciones idénticas aparecen en culturas separadas por océanos y siglos. Este patrón sugiere más que una coincidencia, pero insinúa una red perdida de intercambio de conocimientos y una cadena de entendimiento sobre compuestos volátiles y herramientas restringidas que abarcaba continentes. Los antiguos químicos pueden haber comunicado, intercambiado métodos o replicado sustancias a través de civilizaciones, dejando solo grabados crípticos y ecos artísticos detrás. La posibilidad de que el conocimiento bioquímico peligroso alguna vez se moviera por todo el mundo desafía todo lo que asumimos sobre el aislamiento y la sofisticación de las sociedades antiguas. La existencia del objeto también resalta la fragilidad del registro histórico. La arqueología depende de lo que sobrevive. Las herramientas diseñadas para manejar compuestos letales estaban destinadas a desaparecer, fueron recuperadas, desmanteladas o deliberadamente destruidas. La comprensión de la humanidad sobre la ciencia antigua es incompleta y potencialmente falta de campos enteros de química experimental que desaparecieron intencionalmente para prevenir su mal uso. El pasado no solo se perdió con el tiempo, sino que fue borrado por seguridad, secreto y control. Este descubrimiento plantea preocupaciones modernas alarmantes. Si un bolso sobrevivió enterrado en un desierto durante miles de años, otros pueden aún existir, sellados en la tierra, conteniendo toxinas inestables que podrían reaccionar violentamente al ser perturbadas. Excavaciones que se creían seguras ahora conllevan riesgos invisibles. Arqueólogos, historiadores e incluso cazadores de tesoros ocasionales podrían enfrentarse a una exposición química que las sociedades antiguas diseñaron cuidadosamente para que sus sucesores evitaran. En última instancia, el bolso sumerio no es un símbolo de autoridad. Es un símbolo de acceso al conocimiento secreto, al control y a materiales que desafían la ciencia moderna. Su redescubrimiento no solo reescribe la historia, sino que reabre un capítulo que la humanidad podría haber estado más segura dejando cerrado. Con estas revelaciones, los académicos enfrentan una verdad desalentadora. El mundo puede no estar aún preparado para lo que otros descubrimientos antiguos podrían revelar, y la historia puede contener peligros aún enterrados bajo las arenas.